Bienvenidos y bienvenidas a Road to Performance, un podcast en el que te hablamos de cómo teoría y práctica se unen para mejorar el rendimiento deportivo. Hola de nuevo, ya tenemos un nuevo episodio del podcast, en esta ocasión charlando con Martí Casals. Martí es bioestadístico y teníamos muchas ganas de hacer en particular esta entrevista porque para todos aquellos nuestros oyentes y nuestras oyentes que estamos interesados en el mundo de la investigación, siempre hay una pata, ¿no?, en el ámbito de la ciencia y el deporte que seguramente nos cogea un poco más, o al menos hablo en primera persona, que es la parte de la estadística y cómo aplicamos no solo el método científico en su concepto general, sino en particular algunas de las herramientas que la estadística nos puede ofrecer y cómo también ha evolucionado, ¿no?, que Martín nos lo contextualiza muy bien, a nuestro ámbito de trabajo, que en nuestro caso es el ámbito deportivo. Martí trabaja en varias vertientes, ¿no?, de lo que sería el entrenamiento o el deporte, desde la vertiente o perspectiva de la salud, también a la perspectiva o esta vertiente del rendimiento. La verdad que creemos que es una entrevista bastante interesante, quizás distinta por la temática, evidentemente, a los podcasts o capítulos anteriores, pero sin duda alguna creemos que puede generar mucho interés y esperemos que la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado nosotros. Muy buenas, Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí, contentos de tenerte en el podcast, que hace mucho tiempo que charlamos de la posibilidad de vernos y de charlar un poquito sobre algunos temas y ahora por fin estamos charlando de verdad. Bueno, para nuestros oyentes, Martí, para que quien no te conozca o no conozca tu perfil, ¿quién es Martí Casals y a qué se dedica en su día a día? Bueno, Martín no es un preparador físico, supongo que estáis más acostumbrados a entrevistar a preparadores físicos. Yo básicamente pues soy estadístico y soy una persona curiosa, con empatía y con ganas de compartir y aprender conocimiento con los demás. Bueno, sí que es verdad que me dedico más en el mundo académico, pero también bueno, he tenido experiencia en el mundo también de los terrenos de juego. En cuanto a deportes colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, mi formación, como he dicho, pues es doctor en estadística y actualmente también estoy en un grupo de investigación en el centro, en el centro de estudios de la actividad física y deportiva, el SEAF, que me parece que entrevistasteis al director, a Xavi Peña. Y básicamente pues he sido profesor o soy profesor de estadística y de bioestadística hace bastantes años en la universidad y también estoy colaborando con el Fútbol Club Barcelona hace unos años en cuanto al baloncesto y en el área médica sobre todo. Perfecto. Claro, no es un perfil que evidentemente ya lo comentabas tú que solemos entrevistar y para nosotros es un placer. Sí que preguntarte, claro, para los preparadores físicos y personas que nos escuchen, que nos sigan en el podcast, la figura del estadístico a veces como que se relaciona un poco con la parte más esa engorrosa, ¿no? De ser, tú estabas comentando la parte académica de la investigación y demás, pero ¿cuál es el rol en el ámbito de la ciencia en general de un estadístico? Bueno, es una buena pregunta esta, porque de hecho la estadística ha tenido como una transformación desde ya hace bastantes años. La estadística es una ciencia muy joven, aunque algunos quieran actualmente etiquetar de anticuada, ¿no? Con el boom del data science, ¿no? De hecho, bueno, no hace muchos años, pues cuando la gente estudiaba matemáticas, en el último curso se podía especializar en estadística, ¿no? No había una carrera en sí, un poco parecido como en medicina, ¿no? Que los odontólogos, para hacer odontología no había una carrera, tenían que hacer medicina. Entonces, en los primeros años de estadística, pues había diplomatura, había licenciatura, ¿no? Y actualmente pues hay másters, doctorados, etcétera. Todo ha evolucionado muy deprisa, pero es una ciencia muy joven, ¿no? Y en este sentido, los roles han ido cambiando. De todas maneras, en cuanto un poco en plan general, el estadístico lo que hace es recoger datos, analizarlos, colaborar con los científicos en todas las etapas de la investigación. Esto es un punto importante a tener en cuenta, que sobre todo algunos campos tienen muy en cuenta, ¿vale? Porque a veces, por ejemplo, hacer una buena pregunta o tener un diseño con un tipo de datos agregados o no agregados es importante tenerlo en cuenta.
o el error de medida de tus variables o tus datos, ¿no? Son cosas que parecen triviales, pero son muy importantes después para el análisis. Normalmente se cometen errores y la gente solamente piensa en el análisis y los resultados para después entregarlos, pero probablemente lo más importante es lo que hay detrás, ¿no? Y en este sentido, sí que es verdad que intentan siempre colaborar en todas las etapas de la investigación. Y entonces los estadísticos hay diferentes tipos, unos más teóricos, donde evidentemente solo se mueven en congresos con sus compañeros estadísticos y son un poco más teóricos, y otros más aplicados pues en diferentes disciplinas, ¿no? De todas maneras, esto también está cambiando y cada vez los estadísticos son menos teóricos, aunque hay grupos de investigación que desarrollan muchas teorías porque si no, no las podríamos aplicar, pero sí que es verdad que se están retroalimentando unos con otros, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al rol, sí que es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a los preparadores físicos o sobre todo los médicos o otra gente del staff. Tú cuando encuentras un estadístico, puedes encontrar el típico estadístico que tiene un rol totalmente activo o pasivo en la planificación, pero tú lo tienes que tener en cuenta. Porque claro, tú no sabes cómo te puede ayudar, porque igual tú solamente lo quieres porque dices, mira, yo ya más o menos lo tengo todo controlado y solo quiero que me haga un análisis. Entonces, tú tienes que saber qué estadístico tienes delante. Si tiene que tener un rol activo o pasivo en la planificación. O bien tiene solamente un rol activo en el análisis. Entonces, es totalmente diferente, ¿vale? Él solo hace el análisis y ya está. O básicamente como personal de apoyo. ¿Qué quiere decir esto de personal de apoyo? Personal de apoyo es como empezaron muchos estadísticos, es decir, que hacen un poco de todo, pero no son especialistas en nada, ¿no? Un poco como la estadística actualmente, hay gente que se piensa que básicamente el estadístico lo tiene que saber todo. Y esto es imposible. Hay muchas preguntas de estadística que hay algunos estadísticos que no lo pueden saber. Igual que hay algunos preparadores físicos que algunas preguntas de preparación física no las saben porque no son su especialidad. Y a veces nos pensamos que el estadístico es como un mago que tiene que saber todas las preguntas y está mal enfocado. Yo siempre digo que, por ejemplo, el estadístico de apoyo que te estaba diciendo es muy parecido al médico de familia. Es decir, es el que hace el primer diagnóstico, es el que habla con el paciente o es el que habla con el que tiene un problema en cuanto a preparación física con datos y tiene que intentar guiarlo, ¿vale? Entonces, este todoterreno médico de familia o como quieras decirle en cuanto a estadística, te ayudará en algunas cosas, pero igual en algunas no es especialista. Entonces, imagínate, tienes muchos datos missing. Hay gente o grupos de estadística que se dedican al missing data. O, por ejemplo, otros problemas más de time to event, por ejemplo, con un tiempo hasta supervivencia. Pues hay unos análisis que se llaman supervivencia y hay profesionales de la estadística que son expertos en este campo. Entonces, si tienes un buen estadístico de personal de apoyo, él, si es un poco, pues bueno, si sabe un poco del tema, te dirá, pues mira, puedo llegar hasta aquí, pero entonces te puedo guiar hacia un especialista. Es lo que he hecho, por ejemplo, yo muchos años, aunque realmente yo tengo mi tesis en un tipo de modelos estadísticos que no hacía falta, pues seguramente llevarlo a un especialista, pero sí que es verdad que intento siempre guiar según los problemas que haya y el diagnóstico, tanto metodológico como en el mundo del deporte, pues ponerme en la piel tanto del que hace la pregunta, que es el preparador físico o médico o lo que sea, o entrenador, y también ponerme en la piel del mejor estadístico que podemos encontrar para intentar solventar el problema, ¿no? A nivel riguroso. Esto es un problema, porque a veces hay gente que actualmente ahora habla de la estadística, pero también habla mucho de la innovación y de la tecnología. Y dicen, ostras, que claro, gracias a la evolución de la tecnología, pero la gente no habla de la evolución de la estadística. Es curioso. Hace muy poco hay un artículo que está muy bien, que es de Hellman y Aki, que hablan de what are the most important statistical ideas of the past 50 years. Es increíble, porque ahí te habla realmente todo lo que ha pasado los últimos 50 años en la evolución de la estadística y cosas nuevas. Y bueno, es una ciencia joven, pero te das cuenta que ha evolucionado de forma increíble. Claro, cuando en unos pasillos entre un sport scientist y un estadístico hablamos, parece que solo hablemos de p-hacking. Hay muchas otras cosas que hablar que el valor P.
Entonces, hay cosas muy buenas también en este terreno y a veces también lo olvidamos, ¿no? Igual no tienen tanto interés, pero igual dentro de unos años sí que serán interesantes, ¿no? Ujú. Y en el caso, Martí, ahora estabas haciendo como un barrido así también más general de la evolución de estos roles como el tuyo. En el caso del deporte en particular, nosotros que hablamos siempre de los deportes de equipo, que quizás es donde más, me voy a atrever a decir, más cantidad de datos se pueden recopilar, ¿no? Y cada vez la tecnología, que lo estabas comentando tú ahora, puede ayudarnos a recopilar más datos. ¿Cómo está introduciendo estos perfiles pues, en los clubes, en los grandes clubes? ¿Cómo están funcionando? Sí, bueno, claro, ahora hay como una especie de boom, ¿no? Con esto del analytics y ha habido una especie de problema, ¿no? Porque como bien decías tú, primero ha habido, pues, se ha unido mucha gente de golpe, ¿no? Es decir, primero ha habido una obsesión en tener muchos datos, ¿no? Un poco como, si yo soy el club que tengo más datos, lo tengo todo controlado, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Que se han preocupado mucho por los datos y por tener mucho, pero igual no se han preocupado tanto por validar estos datos o realmente si estos datos son de calidad, ¿no? Es decir, a veces es mejor tener menos y mejor, ¿no? O mejor trabajado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también tener departamentos donde realmente, no solamente de IT, que realmente piensen un poco en la estrategia de realmente, pues, cómo pueden ayudar estos datos en deportes de equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que en Estados Unidos la evolución de la estadística del deporte es espectacular. De hecho, de inicio, los primeros estadísticos que decían ellos eran periodistas, ¿de acuerdo? Los periodistas hacían un poco de estadística porque veían un partido de tenis o un partido pues, de baloncesto y se notaban algunas cosas, ¿no? Después también, evidentemente, hubo la, la, la ciencia notacional, ¿no? Que diría yo, ¿no? Me parece que se llamaba, ¿no? Donde se apuntaban muchas cosas en cuanto al performance analytics, ¿no? Y intentaron un poco, pues hablar de este término. De todas maneras, en Estados Unidos, después del periodista, se incorporó sobre todo a ayudar en cuanto a estadísticas el profesor de economía y management que dicen ahí. Por ejemplo, Ben Alamar, que es uno de los que fue director del ESPN, ¿vale? Y además ayudó primeramente como scouting y en las estadísticas en Oklahoma, en un equipo de NBA, pues empezó un poco a ayudar en este terreno, ¿no? También tenemos, sobre todo, alabar a los sabermetricians. Sabermetricians son aquellos que son matemáticos con unos conocimientos de béisbol espectaculares. Mucha gente habla de la película Moneyball, pero la película Moneyball se refleja por los sabermetricians. Son estos matemáticos que realmente pues, ayudaron mucho a pensar en cuanto a estadísticas en el béisbol. Uno de los mejores es Jim Albert, ¿vale? Donde hay muchos libros y realmente su formación matemática es espectacular, ¿no? Entonces, de hecho, crear una revista de estadística y deporte que todavía está vigente y es muy buena, que es la de Journal of Quantitative Analysis in Sport. Esto sería un poco en el mundo de la estadística y deporte, que si te fijas, la American Statistical Association intentaron que se aguantara el término Sports Statistics, pero no pudo ser. El business, la industria del deporte, tú ya sabes que es muy fuerte. Entonces, lo que hicieron es que vendía más Sports Analytics. Sports Analytics sí que hemos oído mucho más y aquí por eso hablamos mucho de análisis de datos. Y entonces, claro, aquí se cuelan muchos profesionales, ¿no? Pues, y desde este punto de vista hay que tener en cuenta que el Sports Analytics hay mucho business, pero dentro del business también puede haber mucha academia, ¿no? Y entonces, el Sports Analytics engloba otras ciencias, como puede ser Sports Science, ¿no? Que vosotros conocéis muy, muy bien, Data Visualizations, Sport Biostatistics, ¿vale? O, por ejemplo, Behavioral Science, entre otros, ¿no? Entonces, es muy rico, hay mucho campo, pero también hay que vigilar mucho, porque cuando el campo es muy abierto, hay muchos peligros. De hecho, fíjate que actualmente, con el tema del Moneyball, en Estados Unidos, en el baloncesto, se empezaron a fichar en Houston, en Filadelfia, gente muy bien formada de Computer Science y de estadística y matemáticas en los equipos de análisis, de Sports Analytics, en estas franquicias de NBA. Entonces, eran gente de la academia.
eran gente con un nivel, bueno, eran de Harvard, de Columbia, etcétera, pero con un grado de matemáticas, estadística muy elevado. Entonces, gracias a reuniones y al conocimiento de estos chicos que también tenían conocimientos del deporte, juntamente con sus conocimientos, empezaron a ayudar a estas franquicias, ¿no? De todas maneras, fíjate que esto ha llegado a la Premier, al fútbol, que pensaban que en el fútbol no llegaría, y ahora pues hay Spearman, que tiene, bueno, tiene una carrera, me parece, de física, o también ahora con el reciente fichaje de Show, ¿no? De Lawrence Show, de una buena universidad, también en la Premier. La revolución del Analytics y Sports Analytics está cambiando, y esto es bueno, ¿vale? Pero fíjate que en el béisbol ya van un poco más avanzados y en otras franquicias. ¿Por qué? Porque ellos ya empiezan a crear departamentos más generales, que son departamentos de conocimiento científico, ¿no? Ya está pasando en la NBA, ¿no? Porque, bueno, conocemos algún caso, ¿no? Algún compañero, ¿no? Preparador físico que está ahí, ¿no? También intentando ayudar, ¿no? En la ciencia, el conocimiento, ¿no? Y creo que es lo más importante, ¿no? Que hay diferentes subdepartamentos dentro del centro de conocimiento, y creo que puede ser importante. Una de las que yo creo que todavía falta ayudar y va muy encaminada al Sports Science y también preparador físico es el de bioestadística deportiva y también la epidemiología. Fijaos que, por ejemplo, en la vigilancia de las lesiones, muchos medios han hecho muy buen trabajo y se está haciendo muy buen trabajo. Pero en muchas enfermedades hay registros, hay departamentos, ¿vale? De bioestadística y de epidemiología, como la Johns Hopkins, que están ayudando mucho en este terreno, en enfermedades, y aquí tenemos la IOC, ¿vale? Que sería el Comité Olímpico Internacional en cuanto a epidemiología, donde hay grupos muy potentes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que todavía creo que se puede hacer un paso adelante en este terreno, incluso algunos clubes, ¿no? E intentar asesorar un poco más. Pero bueno, esto poco a poco se está cambiando, y veo que es increíble la evolución que hemos tenido. Actualmente, por ejemplo, uno de los mejores estadísticos deportivos del momento, como es Michael López, él estaba dando clases de estadística tan tranquilo porque le encanta la educación de la estadística en la universidad en Estados Unidos. Su grupo lo ficharon todos sus jóvenes doctorandos a diferentes franquicias de la NBA, de la NFL, de MLB, bueno, en todos los deportes, y al final solo quedaba él y lo han fichado, y ahora es el director básicamente de Sports Analytics de la NFL. Es decir, te das cuenta que la academia cada vez ha tenido un peso más importante en el mundo también de la industria del deporte. Pero esto está pasando en Estados Unidos. Aquí no está pasando del todo, no es tan parecido, todo cuesta un poco más y las cosas son un poco más diferentes. Pero bueno, poco a poco. Sí, esto que comentas es como este trasvase, ¿no? O este traslado de lo empírico y lo que yo percibo, ¿no? Estas sensaciones del entrenador que cada vez se convierten más, o se va incorporando cada vez perfiles más académicos que aplican el método científico y hacen que todo sea mucho más riguroso para tomar decisiones. Todo esto, claro, has comentado muchos perfiles diferentes. Nosotros leímos una publicación tuya, o un editorial con un colaborador tuyo que habéis publicado en Apunts de Medicina de la Sport, y hablas un poco de, haciendo una analogía con, si no recuerdo mal, era con el equipo de básquet, ¿no? De una manera un poco más humorística, habláis de cómo se generan estas sinergias. Si nosotros fuéramos a hablar de, vale, ¿cómo vamos a integrar un perfil como estos que tú nos comentas? ¿Cómo casa esto con, pues, el departamento de la preparación física, la área médica, todos estos staff que se van cada vez teniendo la obligación de conectar y trabajar juntos? Sí, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, es un artículo que publicamos, como bien dices, con Rasmus Nielsen, porque, bueno, con algunos cafés, ¿no? que hacíamos a veces, pues lo hablábamos, ¿no? Que estamos percibiendo que todo estaba cambiando, ¿no? De hecho, el estadístico, una cosa buena que tiene es que habla con mucha gente. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos profesionales necesitan tratar estos datos y preguntan. Entonces, al final, pareces como un moderador, ¿no? Estás ahí en medio y pareces un moderador y vas conociendo al médico, vas conociendo al preparador físico, vas conociendo el entrenador.
pero a veces te das cuenta que igual entre ellos no hablan tanto y tienen el mismo problema, ¿no? Esto por fin está cambiando y sí que es verdad que en el mundo de la academia acaba pasando lo mismo. Y yo en grupos de investigación a veces, cada día, pues me hacen la misma pregunta y al final digo, ostras, igual sería mejor reunirnos un día, ver qué problemática tiene uno y el otro, y al final son como unas clases, ¿no? Que te das cuenta que entre todos nos podemos enriquecer, ¿no? Entonces, esta infografía de este artículo, básicamente, pues hay un base, un escolta, un alero, un ala pivot y un pivot. A mí ya sabéis que me encanta el baloncesto y entonces pues intenté de forma así en plan humorística, como bien dices, pues un poco describir el perfil del médico, muchas veces en estos staffs, o el perfil del fisioterapeuta o del preparador físico, sport scientist o epidemiólogo y el bioestadístico, ¿no? Y entonces aquí lo que quiero transmitir es que los equipos multidisciplinares necesitan un buen director de orquesta, ¿de acuerdo? Muchas veces, como vemos actualmente en muchos equipos, el entrenador tiene mucho peso y evidentemente pues el base también, ¿no? Como otros tipos de posiciones que se pueden ir intercambiando, ¿no? Por ejemplo, pues el bioestadístico lo puso de pivot, ¿no? Pero sí que es verdad, y explica un poco por qué, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Sport Scientist, ¿no? Que seríais más vosotros, ¿no? Pues directamente vemos que está en la posición de 3, ¿no? De alero. Y yo siempre digo una cosa, los Sport Scientists, sobre todo los australianos, son los que realmente impulsaron mucho lo que se podía hacer en cuanto a esta ciencia. Yo me acuerdo en INEF, hace muchos años, era como un poco complicado ver lo que se está haciendo ahora. Ha evolucionado mucho la ciencia del deporte. Actualmente vosotros pues ya hacéis muchos trabajos, muchas cosas y, por ejemplo, pues en este sentido habéis cogido una responsabilidad importante y han evolucionado mucho los últimos años este perfil, ¿no? Entonces, la posición de 3, ya sabéis, pues hay míticos jugadores que me encantan, ¿no? Como Arturas Karnisovas hace mucho tiempo, ¿no? Que me gustaba esta posición, o por ejemplo Pete Michael. Bueno, hemos tenido jugadores muy interesantes, ¿no? Entonces, este perfil realmente creo que es un perfil que puede ayudar mucho, pero no rinde si realmente no tiene un buen base o no tiene un buen pivot o no tiene un buen entrenador, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que igual a veces falta más comunicación entre profesionales de un mismo staff porque nos ahorraríamos tiempo y seguramente podríamos mejorar en el conocimiento, ¿de acuerdo? A veces también topamos con la cultura, ¿vale? Con la cultura de profesionales que esto es mío, esto no es mío, y esto es un problema. Sí que es verdad que cada uno tiene que tener en cuenta muy bien su perfil, sin irte un poco de tu línea de trabajo, pero sí que es verdad que el director es clave. Cuando antes decía que los departamentos del conocimiento en las ligas o en otros clubes están imponiendo o lo están viendo, es clave, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestro centro de investigación con Xavi Peña, pues lo vemos, ¿no? En algunos seniors intentamos guiar e intentamos ayudar, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Trabajo de equipo, pero no que suene como trabajo de equipo, sino hechos, ¿no? Porque a veces igual un preparador físico le enseña a un médico los datos que tiene y después al día siguiente sale al revés, ¿no? Y entonces, si los juntamos, igual veremos más cosas y el entrenador entenderá por qué hay que poner a este jugador o no, ¿vale? Y si después viene el Sports Analytics Analyst, ¿no? Y dice, ostras, tiene un rendimiento muy alto, pero claro, después de la lesión, pues han pasado alguna cosa, pues bueno, al menos entrará en debate y podremos ayudar también al jugador tanto en su rendimiento como en su salud. Sí, en esto totalmente de acuerdo. Yo también creo que desde el campo, como preparador físico, creo que esta tendencia cada vez se ve más, es decir, cada vez hay más comunicación entre los equipos, cada vez hay más necesidad de compartir información, porque al final el beneficio último es para el jugador, ¿no? O para la jugadora. Sí, a veces nos olvidamos, ¿no? Que realmente, ¿por qué hacemos las cosas, ¿no? Y nosotros lo intentamos ayudar. Pero, por ejemplo, si tú tienes una pregunta sobre una lesión de tus jugadores, pues igual todos pueden aportar, pero con su línea de experteza. Pero el tema no es que tú debes aportar pues la clave, ¿no? Es decir, que entre todos podemos ayudar. Cada uno tiene sus skills, ¿no? Y a veces perdemos un poco el norte y creo que tenemos que intentar más
dar ejemplo como equipo, ¿no? También en deportes de equipo. Sí, sí. Voy a cambiarte un poco la temática ahora, Martí, de las preguntas para hacerte, porque perfiles como el tuyo, cuando los invitamos al podcast, nos gusta mucho hablar un poco de la literatura científica, de la evidencia que hay publicada. Y hay mucha gente que en esta línea de lo que estamos hablando, ¿no? De la incorporación de la academia al mundo deportivo, de la incorporación del método científico a la toma de decisiones. Hay muchas personas, muchos oyentes que tendremos que han cursado el grado, a veces pues, será de ciencias del deporte, otros habrán cursado otros grados, pero tienen poca aproximación a la evidencia. Es decir, ¿por dónde podemos ayudar a estas personas a empezar a aproximarse a la evidencia? Que además tú tienes, pues, bueno, estás metido, ¿no? Digamos, a full desde el centro o otros trabajos en los que estás. ¿Por dónde se puede empezar a buscar información o qué aspectos tenemos que tener en cuenta para aproximarnos a la evidencia científica? Bueno, fíjate que, por ejemplo, el médico, cuando lo puse de base, es por una cosa, es porque en los programas de la educación siempre han tenido algunas asignaturas relacionadas con epidemiología, con estadística, pero también con metodología o la evidencia científica, ¿no? Y entonces esto siempre nos ha llevado ventaja respecto a otros profesionales, ¿de acuerdo? Estas asignaturas son importantes porque hablar de ciencia, hablar de realmente, pues, lo que decías tú, ¿no? ¿Dónde tengo que buscar la información? ¿En qué bases de datos? En si un blog realmente puede ser útil o no, o cuál es mi crítica respecto a lo que estoy leyendo. Es decir, pensamiento crítico, ¿no? En cuanto a la evidencia científica. Esto, ¿cómo lo puedes ir mejorando? Pues, evidentemente, primero tener un buen profesional que te explique un poco, pues, una base, que es lo que han tenido muchos profesionales, y que seguramente ahora en el mundo de las ciencias del deporte, en los grados, está cambiando y cada vez se está explicando un poco más, pero igual explicarlo de otra manera. ¿Qué pasa? Que tú ya sabes, en algunos grados, pues ver una asignatura así, yo me acuerdo, había tenido algunos alumnos y ya estaban un poco, bueno, cuando ven este tipo de asignaturas, no se dan cuenta de que igual más adelante serán muy útiles para ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo Tim Gabbett en un artículo suyo ponía 3 semáforos, que le encantan los semáforos, ya sabéis, pues había la luz roja, ¿no? Donde habían muchos blogs, el Twitter, recursos donde puedes obtener información. Pero ahí decía, hey, no hay una base empírica aquí, ¿de acuerdo? De hecho, no hay ni una hipótesis. Pero sí que es verdad que tú tienes que, con tu experteza, tienes que llegar a saber o tener un pensamiento crítico respecto a la ciencia si esto puede ser útil para ti o no, o creértelo de inicio o no. Después habría el ámbar, donde igual se empiezan a hacer unas pequeñas hipótesis, pero con artículos más de opinión, editoriales, y tú también tienes que tener en cuenta que todavía no hay una base empírica. Y por último había pues la luz verde, donde habían diseños, ¿vale? Con evidencia científica y diseños empíricos, donde realmente igual había un estudio pues con un estudio clínico o estudios observacionales, pero bueno, que pueden estar más bien hechos o menos bien hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como todo, es entrenar, 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 pero en este caso, en vez de entrenar físicamente como estáis acostumbrados, entrenar mentalmente, ¿no? Y entrenar leyendo y sobre todo acompañaros de la experiencia. Creo que la experiencia es clave, ¿no? Es decir, tener un buen mentor es muy importante. Fíjate bien que en el mundo de analytics, como en el mundo de la preparación física, siempre digo una cosa, es importante tener al lado un mentor. Ahora, la gente que estudia estadística, en el último curso los fichan y los llevan a grandes multinacionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque saben programar muy bien en R, en Python, saben mucho de estadística, saben técnicas de Machine Learning que ahora suena y parece que, bueno, que solo podemos hacer esto, ¿no? Entonces los fichan, pero se dan cuenta que responden solo a la primera o segunda pregunta, pero después ya no saben qué hacer porque son como hacen las cosas mecánicas, sin pensar. Entonces, necesitamos un mentor al lado que nos guíe y un poco lo que os decía antes como el entrenador, ¿no? Cuando tiene que organizar todos estos perfiles que hay en un equipo. Entonces, estos mentores ahora han vuelto.
¿eh? Es decir, estamos volviendo a lo que hacíamos antes, ¿vale? Es decir, como el aprendiz, ¿no? Que en los años X, ¿no? Eran necesarios. Entonces, tú imagínate, no diré nombres, pero en el mundo de la preparación física hay gente en el mundo de la ciencia que hace muchos años que está, ¿vale? Y que seguramente podría ayudar en algunos consejos, no, no cada día, pero de vez en cuando. Y entonces, esto ayudaría seguramente a los chicos jóvenes pues a no cometer tantos errores tan rápido, ¿vale? Y evitar algunas situaciones. Sí, ahora cuando me comentas todo esto, yo recuerdo tanto en el grado como en el máster, habían asignaturas pues de metodología de la investigación y demás, y que a priori el nombre ya de por sí a algunas personas puede que le eche para atrás, pero claro, el abordaje que hace muchas veces desde el profesor de explicarme todos los métodos que existen y demás, sin desarrollar este pensamiento crítico, que quizás es la clave, ¿no? Es decir, para discernir un poco entre aquello que, bueno, que puede ser de calidad o lo que no, que este ejemplo que explicabas del semáforo de Gabbett. Entonces, bueno, quizás eso es más relevante, ¿no? De tener a alguien que te explique, pues, dónde pueden estar los errores, cómo valorar los sesgos, ¿no? Y a partir de aquí discernir tú mismo en qué Sí, te ayuda y qué no. sí, la educación ha cambiado mucho. Fíjate que ahora lo hemos visto con la pandemia, ¿no? A veces es mejor hacer una clase corta, pero con los puntos muy claros, y tú después cada vez la gente es más autónoma. Es decir, muchas cosas están en los libros, están en los recursos, pero os faltan guías. Es decir, también la gente se ha vuelto muy impaciente. Quiero saberle, lo quieres saber todo con un clic, ¿no? Y a veces es, pues bueno, las cosas claras, ¿no? ¿Esto lo puedes saber con un clic? No, paciencia. Esto lo aprenderás con, pues no sé, un bagaje de X horas o vamos haciendo sesiones, etcétera, ¿no? Es como cuando pues contratas a alguien o hablas con alguien en inglés en un bar para ir teniendo más fluidez, ¿no? A la hora de hablar inglés, ¿no? Y no te das cuenta, ¿no? Y esto aquí pasa igual, ¿no? Es decir, con una clase es imposible. Y tanto de metodología como de estadística o con un cursillo. No tiene sentido decir que después eres experto. Es muy peligroso, ¿no? En cuanto también a la metodología. Entonces, lo que sí que puedo decir es que si tienes en tu entorno expertos o preguntas a expertos, te puede ayudar. Por ejemplo, tener también detectado, ahora tenemos la suerte o no suerte a veces de las redes sociales, pero tú imagínate que estás muy interesado en el tema de la prevención de lesiones desde un punto de vista de epidemiología en adolescentes. Pues, por ejemplo, Caroline Emery, de Canadá, una gran profesional fisioterapeuta y también estudió pues, algún máster de epidemiología, pues realmente yo, por ejemplo, voy a Google Scholar y me pongo como alerta de que todas las publicaciones que haga esta investigadora pues las tenga detectadas y me avise en mi mail. Esto es fantástico. Cuando digo Caroline Emery, he puesto de ejemplo, pero por ejemplo, que me gusta otra cosa y pongo otro referente. Entonces, esto lo que hace es, va muy bien porque a veces no lo puedes leer todo. Entonces, cada uno pues puede tener controlado pues estas cositas, ¿no? De decir, ostras, pues mira, me gusta mucho cómo escribe esta persona. Pues cuando hace una nueva publicación a veces se me pasa, ¿no? O alerta, ¿no? Y esto ayuda también a ti mismo estas alertas, pues cada 2 o 3 meses leer, bueno, yo leo bastante más, cada día, bueno, siempre hay mucha información, pero sí que es verdad que depende de lo que te estés dedicando, ¿no? Este es un punto importante. Hay gente que se olvida que con esto del Sport Science parece que todos los preparadores físicos son Sport Scientists. Esto es falso, creo, ¿eh? Y no os está ayudando, ¿vale? Porque en el campo hay mucho trabajo también, ¿de acuerdo? Y parece que el preparador físico de toda la vida, ahora si no haces un máster o no haces un doctorado, no eres nadie. Y creo que se están equivocando desde este punto de vista. Mirad que yo soy académico, ¿eh? Pero realmente hay, hay faena para todos, hay trabajo para todos y también tiempo para todos, ¿no? Y creo que es importante también tenerlo en cuenta, que todos estamos haciendo nuestro trabajo y estamos ayudando. Sí, ahora que comentas este tema, es verdad que hay como una, digamos, una cierta, lo llamaré presión, ¿no? De que tienes que leer mucho cada vez más, tienes que empezar a formarte en cosas que a lo mejor no tenías en un inicio en mente, ¿no? Pues la programación, que se empieza a hablar de que los preparadores físicos deben empezar a entender cosas de cuando a lo mejor quizás el arte de la preparación física
desde la experiencia y desde el barro del campo, ¿no? Pues tiene que también convivir con esa realidad Que crítica de academia. supongo que todo realmente es para bien, ¿no? Es decir, hay cosas que son para bien y no hay una verdad absoluta. A veces también nos olvidamos, ¿no? Que la ciencia también hay mala ciencia, ¿de acuerdo? Igual que también la gente que solo vive de opiniones, pues malo, ¿no? Entonces, un poco de equilibrio, ¿no? Y nunca pensar que siempre tienes la verdad absoluta, ¿no? Esto es muy importante y, bueno, más adelante, si quieres, ya hablaremos de algunos temas de estos, ¿no? De las publicaciones, ¿no? Sí, quería aprovechar para preguntarte, ahora que estabas hablando un poco de cómo, de cómo filtrar un poco toda esta información que cada vez hay más y cuesta un poco estar al día de aquellos temas que nos interesan. Tú que estás acostumbrado a leer mucho, cuando tú abres una publicación, tú abres un paper nuevo, ¿qué es lo primero que sueles ir a mirar? ¿Sobre qué ítems o qué partes del artículo vas a leer para saber si esto es interesante o no y saber si seguir leyendo o no? Bueno, claro, estás preguntando a un estadístico. Esto es muy peligroso, ¿eh? Normalmente, siempre miro methods, la parte de metodología. La parte de metodología es muy importante porque incluso a veces no miro ni el título, directamente methods, ¿vale? ¿Por qué? Porque veo, ahí hay muchas cosas. Hay la validez interna, el tema de los sesgos. También hay, evidentemente, estadística análisis. Pero hay muchos puntos que pueden ser débiles y que te pueden después ayudar a entender un poco pues todo el artículo, ¿no? Y a filtrar un poco, ¿vale? Entonces, normalmente, incluso expertos de las guías de Equator, ¿vale? Siempre dicen en sus cursos que la parte de methods es muy importante empezar un poco a leerlo, ni que sea visualizarlo de inicio, y después pues vendría un poco los resultados, la discusión, la introducción, el abstract y el título, ¿vale? De todas maneras, seguramente pues, le haces la pregunta a otro investigador, igual te dirá algo diferente, pero normalmente, por lo que sé y he comentado con algunos investigadores más afines a la buena ciencia, van también en esta línea. Sí, yo recuerdo hacer algunos cursos de temas de investigación y siempre te resaltan esta idea de la metodología definirá al final los resultados y por tanto la discusión y las conclusiones que puedas obtener, por tanto empieza por ahí para detectar todos estos sesgos que tú comentabas. Otros entrevistados nos han dicho que empiezan por otra parte, ¿no? Es decir, para ver si aportan algo nuevo y en caso de que lo aporten o parezca aportarlo, se lanzan a leer la metodología. Quería preguntarte, aparte de lo que sería el paper, digamos, ¿no? Con sus estructuras y a ver qué vamos a observar, hay muchas veces que cuando vamos a leer ciencia asumimos que estar publicados en determinadas revistas nos da, son como, evidentemente aporta un canon de calidad, ¿no? Pero muchas veces hay publicaciones que son muy buenas que las encontramos en otras revistas que a lo mejor no son del primer cuartil o de segundo cuartil. ¿Cómo podemos valorar un poco a qué revistas ir a buscar? O algunos consejos que nos puedas dar, decir, vale, pues estas revistas pues te aportarán unas cosas o ten cuidado que no el cuartil es lo único que te ayuda o el factor de impacto. Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque también va muy relacionada en cómo ha cambiado un poco el mundo de la ciencia en cuanto a las publicaciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer un poco, trabajar mucho en aspectos científicos, pues los compañeros publicaban menos, a un ritmo un poco más lento, ¿no? Ahora se publica mucho más rápido y entonces, al final, tenemos que hablar un poco de la calidad, ¿no? Y del perish, ¿no? Un poco, ¿no? Porque realmente hay gente que está abusando de publicar, pero a veces también nos tenemos que preguntar por qué publicamos. ¿Realmente publicamos por nuestro currículum o queremos publicar porque realmente queremos saber algo donde hay una inquietud del propio investigador, ¿no? Y después también una cosa importante es el mundo de las revistas, que está un poco loco, y esto también hay que tener en cuenta. Imagínate que yo quiero publicar a una revista que igual el nombre no es tan afín a mi línea de investigación o donde yo quiero que los lectores lean, pero claro, tengo que publicarlo ahí porque no hay ningún remedio, ¿no? Más, ¿no? Entonces esto puede ser un problema, porque al final lo que queremos es que, aunque no tenga tanto impacto esta revista, bueno, este artículo, pues igual quiero ser más afín a los lectores que verán este trabajo.
¿Dónde quiero llegar? Realmente es una pregunta muy complicada. La calidad, como sabes, es difícil de medir, ¿no? Es como una medida o un indicador muy subjetivo, ¿no? Actualmente tienes que tener en cuenta una cosa. Hay profesionales que se dedican a crear nuevas escalas para medir esta calidad que se está persiguiendo un tanto subjetiva, ¿de acuerdo? De hecho, hace poco estuve en un tribunal de tesis referente a esto y se está avanzando bastante, pero sí que veo que todavía hay mucha discusión y es un poco lento, ¿de acuerdo? Y aunque es un reto, sé que se está trabajando en ello, pero ¿qué pasa? Que hay actualmente un riesgo muy grande en perder calidad con tanta revista, ¿no? Y tantas publicaciones. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener clara y todavía creo que muchos no lo hacemos bien, ¿vale? Incluidos pues, los mejores investigadores. Que las guías de Equator, ¿vale? Donde hay guías, por ejemplo, para ensayos clínicos como Consort o como estudios observacionales como Strobe, etcétera, mucha gente sabe que existen, pero no las siguen. O incluso hay gente que pone que las ha seguido cuando realmente escribe un artículo o una publicación, pero ni lo ha mirado, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo un artículo como copy-paste, empezamos a ir mal porque no estamos aportando cosas nuevas, ¿no? Entonces es cuando la gente también empieza a decir, oye, pero este artículo hay una implicación práctica, vale, pero es que ya no nos tenemos que fijar si hay una implicación práctica, sino que realmente si estamos haciendo bien las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por último, también quiero incidir en que realmente se está perdiendo un poco el timón. Es decir, una cosa es seguir las guías, ¿vale? Que las guías Equator lo único que nos están ayudando es a reportar la información, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que reportar según qué diseño de estudio tenemos? Pero no nos están diciendo, no estamos midiendo la calidad, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es reportar la información y otra cosa es la calidad de si han hecho bien las cosas o no en este artículo. Son dos aspectos muy diferentes, ¿de acuerdo? Como muchos no hemos solventado la primera parte, que es reportar adecuadamente la información de estas guías, pues seguramente hay muchos problemas en algunas publicaciones. Y entonces no podemos ir todavía a la calidad si realmente pues no hemos solventado tampoco el otro tema. No sé si me entiendes, ¿no? Esto me lo comentaba David Blanco, que es un estadístico que ha hecho una tesis sobre el meta research. Realmente es muy, muy interesante este punto, ¿no? Él trabajó también con Eric Cobo, que es un gran estadístico en ciencias de la salud y siempre tiene un pensamiento estadístico hasta este punto y creo que es muy importante. Sí, sí, yo de hecho ahora que lo estabas comentando me venía a la cabeza mi experiencia personal con la evaluación de la calidad metodológica a través de Strobe, por ejemplo, que quizás es menos conocida dentro de bueno, de estas guías de valoración de la calidad. Y te encuentras que cuando vas a implementarlo en las ciencias del deporte en particular, que es donde yo empiezo a leer más, bueno, pues que tiene algunas carencias la guía, hay algunos aspectos que te quedan un poco en el aire. Y ahora que lo estabas comentando me venía a la cabeza que de los trabajos que estamos haciendo dentro de mi tesis doctoral, pues bueno, pues teníamos este problema y... Claro, no, de todas maneras, si te fijas, ahora si me preguntas, ostras, ¿hacia dónde vamos? No lo sé, porque claro, ya ves que las revistas van muy rápido e intentamos hacer lo mejor posible a trabajar a nivel riguroso, ¿no? Científicamente. Pero sí que lo que estamos viendo es que ¿cómo se medirán los trabajos cada vez mejor en cuanto a calidad? Que creo que es la pregunta, ¿no? Pues básicamente se valorará cada vez mejor pues, a los científicos por su reproducibilidad en los datos, que esto es muy importante. Si tú eres capaz de reproducir tus datos o replicarlos en un trabajo, quiere decir que te estás acercando a la transparencia, ¿de acuerdo? Entonces, estás preparado para un poco pues ser criticado, pero para mejorar, ¿no? Es decir, no tienes que demostrar nada, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo y esto a veces lo olvidamos. Pues también la creatividad y originalidad, ¿vale? De los trabajos, creo que también se irá premiando, ¿no? Y por último también la divulgación, pero desde un punto de vista no tanto mediático, sino saber comunicar y explicar bien las cosas. A veces hay gente que habla muy poco, pero con una frase entiendes todo el trabajo. En cambio, hay gente que igual te está explicando todo un trabajo y no lo acabas de entender.
Entonces, esto también, pues hay que intentar, pues tener científicos, ¿no? Pues que comuniquen muy bien, ¿no? Y creo que tenemos que ir hasta este punto. Ujú. Sí, es muy interesante, Martí. Voy a preguntarte con todo esto que hemos ido hablando, tanto la parte más de la investigación general y la estadística en particular, que es lo que queríamos hablar contigo. Si nos lo llevamos al ámbito de las ciencias del deporte, nosotros leemos ciencia del ámbito deportivo. Una de las cosas que empieza a debatirse cada vez más es los análisis estadísticos que encontramos, ¿no? La parte metodológica en cuanto a la estadística en las publicaciones. Y se empieza a criticar, o al menos empieza a haber un debate, ¿no? De estos eh, de cómo implementamos los análisis correlacionales, lo entendemos a veces como causalidad, y empiezan a haber estos debates. De hecho, queríamos preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Qué significa que existan relaciones o correlaciones entre diferentes variables? ¿Y qué nos puedes contar sobre los cuidados que tenemos que tener, ¿vale? En cuanto a ciertos análisis que podemos hacer de cara a los datos que preparadores físicos o fisioterapeutas puedan recopilar. Sí, bueno, yo creo que una cosa importante es tener muy claro la pregunta, ¿vale? A veces me he visto con algún preparador físico y me he dicho, ostras, tengo estos datos, quiero ver alguna correlación. Pero claro, esto no es una pregunta, es decir, es como vas a un sitio y, bueno, quiero ver, a ver si me puedes ver algo. Pero claro, esto no es bueno porque no hay una hipótesis, no hay una pregunta, ¿vale? Entonces, construir una buena pregunta a veces no es tan fácil, ¿vale? Incluso tú a veces no la sabes, ¿no? Y por eso, como decía Johan Cruyff, ¿no? O sea, las mejores ideas igual salen en un café de forma, pues, una forma informal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que trabajarlas, ¿vale? Las ideas, hay un artículo muy divertido que es cómo se construyen ideas antes de hacer una buena pregunta, ¿no? En cuanto a epidemiología, y realmente da para mucho, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que no tenemos que hacer cosas o utilizar técnicas estadísticas o pensar en ellas antes de tener claro cuál es lo que tú quieres hacer con tu pregunta, ¿no? Muchos, cuando hablan de Machine Learning, parece que sea muy moderno y que todo sea predicción, pero a veces igual tu pregunta no es la predicción y tener en cuenta que Machine Learning a veces es una regresión lineal pura y dura. Entonces, una cosa importante es, por ejemplo, hay un artículo que publiqué con Rasmus Nielsen en la British Journal of Sports Medicine, donde dice Methods Matter and the Too Much, Too Soon Theory, la parte 2, donde hay una tabla que realmente nos fijamos un poco en la idea de Miguel Hernán. Miguel Hernán es un epidemiólogo y también bioestadístico, bastante popular en Estados Unidos, donde realmente él dice que hay tres puntos, tres de muchos, tres posibles preguntas que nos podemos a veces hacer o plantear, ¿no? Entonces, una sería un poco la descriptiva, otro puede ser la predictiva y otra puede ser la causal, ¿de acuerdo? Y entonces pusimos como ejemplo, what is the goal of your sports injury research, ¿vale? Entonces, y hacemos un ejemplo con el load, ¿vale? Entonces, a veces, si tú solo quieres ver un patrón de un poco de la carga de las lesiones, etcétera, pero tú solo quieres ver la pregunta how, ¿vale? Es decir, realmente qué se está cociendo aquí a nivel exploratorio, ¿vale? Pues básicamente es describir, ¿vale? Pero si tú quieres saber quién está a riesgo, ¿vale? Pues entonces sí que realmente puede ser importante una predicción, ¿vale? O si tú quieres saber el por qué han tenido estas lesiones, entremos más en el terreno de inferencia causal o la causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, ¿qué está pasando? Que ha habido un boom, ¿vale? De gente obsesionada con predicciones o buscar básicamente causalidad, ¿vale? Eh, Cuando realmente igual tendrían que primero hacer una fotografía de lo que está pasando en un club o básicamente en sus datos, ¿vale? De forma exploratoria para describir y tener una imagen real y después, evidentemente, pues avanzar a otras preguntas, ¿de acuerdo? La descriptiva, aunque es lo que abunda más en el mundo del deporte, de estadística descriptiva, el problema que ha habido es que muchas veces no se ha hecho correctamente. Y hemos querido hacer un trampolín y pasar directamente a técnicas estadísticas más avanzadas porque suenan más bien y porque suenan como más potentes,
pero aquí no estamos para sonar, sino que yo creo que lo que tenemos claro es, primero, ir a pasos, ¿vale? Y saber en cada momento qué nos puede ayudar según la pregunta que tenemos delante, ¿de acuerdo? Una cosa es describir la carga de trabajo, pero otra es, por ejemplo, pues, no sé, mirar pues alguna otra pregunta en cuanto a la carga, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, pues preguntas más causales, ¿no? Donde hay técnicas estadísticas que te pueden ayudar en este terreno. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y evidentemente también aquí hay otro terreno que es el de la visualización de los datos. La visualización de los datos ha mejorado mucho y está ayudando mucho para poder transmitir incluso a gente, motivarse más para la parte de la exploración de los datos, pero también hay que vigilar porque no todo es pintar o no todo es programar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los sesgos que puede haber en un análisis descriptivo, ¿vale? Y aquí entraría, pues, lo de siempre, ¿no? La validez interna, validez externa, bueno, explicar muy bien todo esto y ser un poco cauteloso cuando tú realmente haces un estudio según qué diseño tienes delante, ¿no? Porque una cosa son los estudios observacionales y otro son los estudios experimentales. A veces sí que es verdad que está mucho de moda, ostras, si no haces un ensayo clínico, parece que no, que no estás, bueno, claro, no hay evidencia, bueno, este estudio igual no es tan importante. Y hay que tener en cuenta una cosa, hay muchos RCTs, hay algunos RCTs o estudios experimentales que pueden ser que no estén del todo fantásticamente bien hechos, ¿vale? Y también hay algunos problemas en algunos estudios con evidencia más alta, teóricamente, ¿no? Es importante tener claras las escalas de evidencia según los diseños, pero bueno, y también tener claro qué estamos haciendo, si un estudio exploratorio o un estudio confirmatorio, ¿no? Que a veces esto no se habla mucho y hay que tenerlo en cuenta. Como decía mi amigo Eric Cobo, ¿no? Y profesor de estadística aquí en Barcelona, él siempre me dijo una cosa que se me quedó y me decía, un ensayo clínico, una pregunta. Datos reales y muchas veces observacionales, N preguntas. Es decir, hay muchas preguntas en estudios observacionales, pero también hay el peligro de muchos sesgos. Y entonces es un challenge también para los investigadores, ¿no? Hay gente que dice, ostras, qué suerte, has hecho un ensayo clínico. Y los que no hacemos ensayos clínicos, ostras, pero bueno, igual también eso es un reto, ¿no? Porque conocer el mundo de los sesgos, que hay seguramente más de 400 o 500 sesgos, pues realmente hay mucho terreno, ¿no? Para avanzar en este sentido. Y por último, acabo, que a veces hay gente que solo habla de Big Data y predicción, pero tenemos que acordarnos de toda la gente o profesionales estadísticos y algunos no estadísticos, más metodólogos como epidemiólogos, que han trabajado mucho en moderate data, es decir, cuando tienes al menos 2.000 o 3.000 o 6.000, por ejemplo, filas, o small data. Small data, los fisioterapeutas ya lo sabéis también, o unos preparadores físicos, trabajar con pequeños, con datos pequeños no es fácil tampoco, ¿no? Entonces, cuando la gente habla mucho de Big Data, creo que es muy importante los profesionales que no han pasado directamente de hacer un grado o hacer un cursillo y pasar a ser expertos en Big Data, sino que los buenos analistas son aquellos que han pasado por las tres partes. ¿Por qué? Porque realmente tienen en cuenta muchos aspectos que a veces se pueden obviar, ¿no? Por ejemplo, en Small Data todos sabemos que hay lo que se llama pues la N igual a 1, ¿no? Los análisis con N igual a 1. Imagínate ahora con la Precision Medicine, ¿no? Que ahora se ha puesto más de moda, o personalización también con preparación física, ¿no? Donde hay que seguir una consort con N igual a 1. Entonces, es un mismo jugador y, bueno, hay sus cosas, sus ventajas o inconvenientes, pero sí que realmente el campo de la estadística y de la ciencia de datos es tan grande que a veces nos olvidamos que hay mucho trabajo y que hay que ser humilde en la investigación, ¿no? En este punto. Sí, con todo esto que comentas, yo tengo la percepción, Martí, que al final cuando tú vas a leer ciencia, acabas yendo a revistas, evidentemente, para ponerte al día, ¿no? Y aprender, pero el mundo de la editorial y de las revistas como que nos ha empujado, ¿no? A veces a ciertos tipos de publicaciones, ¿no? Porque tú lo estabas comentando ahora, y no otras. Por ejemplo, yo tengo la percepción, ahora que estoy inmerso en la tesis doctoral,
que faltan muchas fotografías de muchos entornos diferentes, ¿no? Y tengo la percepción de que faltan publicaciones descriptivas, puramente descriptivas para entender qué ha pasado. Lo que pasa es que quizás es menos atractivo, porque al final estás hablando del pasado, no puedes hablar del futuro y tienes esta percepción de, bueno, pero ¿qué va a pasar después? Ya, bueno. Claro, no, y hay modas también, porque a veces, por ejemplo, cuando dices, he hecho un estudio retrospectivo, ¿no? Ostras, y hay gente que hace, pues, bromas, ¿no? Decir, ostras, los estudios del retrovisor, ¿no? Pero mejor hacer un estudio del retrovisor que empezar a hacer un estudio y que lo has hecho mal y ni te has leído el artículo, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema, esto es un problema. Al final, vamos a la base, ¿no? Es decir, los científicos o la gente que se dedica o se quiere dedicar a la ciencia no tiene que estar impuesta, es decir, lo hace porque realmente le gusta. Es decir, cuando haces una tesis doctoral es porque tú realmente eres una persona curiosa y aparte de lo que estás haciendo, pues tienes ganas de aprender, ¿no? Entonces, cuando ya cuando hay un poco ya de marketing, en el sentido de que esto me puede ayudar porque entonces tendré más títulos o igual títulos que mi compañero, etcétera, esto ya se empieza a desvirtuar, ¿no? Entonces, la ciencia, si te la tomas en serio, pues hay centros muy potentes donde realmente, pues si te gusta la ciencia, pues te puedes dedicar, pero también hay cosas buenas y cosas malas. Y no todo es lo que parece. Y entonces es importante que no te engañen. Y por eso decía que es cada vez más importante tener un guía, un mentor que te ayude a prevenir todo esto, a los riesgos, porque no podemos perder tiempo, yo creo. Al fin y al cabo, el tiempo es oro, ¿no? Y igual son horas que podemos hacer también otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A veces cuando lo vives desde el mundo del deporte, ¿no? Que tiene este punto de inmediatez, ¿no? Y Sí, de, vamos, tenemos que ganar el fin de que viene, tenemos que... sí, sí, Todo se sí, habla de sí. futuro. A veces es complicado, ¿no? Porque te Bueno, habla... la cultura, claro, yo vengo de otra cultura y claro, ahora ya pues ya me he acostumbrado un poco, pero sí que es lo que dices tú, ¿no? Claro, la cultura más del deporte es una cultura de resultados, ¿no? De inmediatez, ¿no? Y también muy competitiva, ¿no? Y a veces sí que realmente, evidentemente, puede ser más sana o menos sana, pero sí que es verdad que es importante balancear un poco todos estos campos y decir, ostras, ¿qué me compensa o qué no me compensa? ¿No? Y la academia está pasando un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ostras, pues si yo voy a dar 4 clases o estoy estudiando el doctorado es porque realmente es un momento que me aíslo un poco de otras cosas y puedo aprender o puedo reflexionar sobre puntos que no había pensado nunca, ¿no? Sí, sí, el conocimiento al final tiene sus tiempos, ¿no? Y sobre todo, no tanto el aprender, que evidentemente tiene sus tiempos, sino el hecho de crear conocimiento nuevo y transferirlo. Eso también requiere de mucho tiempo. Yo por ir cerrando un poco la charla, Martí, que para mí me quedaría un buen rato más charlando contigo, pero quería hacerte dos preguntas finales. Una es, para a todas estas personas inmersas en el ámbito del deporte, que quieren un poco recopilar datos y ordenarlos de alguna manera, ¿qué consejos les podríamos dar? Es decir, estamos, a veces lo que tú decías, ¿no? Primero una buena pregunta, pero ¿cómo ordenamos los datos desde que nosotros vamos a acercarnos a recopilar hasta que podemos transmitir información o conclusiones que se han obtenido? Claro, hay diferentes protocolos, ¿no? Y primeramente eso que se llama wrangling data, ¿no? Es decir, no solamente es dominar, por ejemplo, un software computacional, sino realmente, pues, estos datos, pensar si pueden haber missing, si pueden haber outliers, si todos los datos están de dónde vienen, cuál es la validez, el error de medida. Pensar, ¿no? Primero pensar a nivel statistical thinking y computational thinking, ¿vale? Estos puntos, ¿cómo se pueden pues ir mejorando? ¿Cómo puedes tener un protocolo o pauta, ¿no? De realmente preguntarte si alguna variable, si la quieres preguntar si sigue una distribución normal o si hay una independencia, hay interacciones o las asunciones. Todo esto, ¿cómo se puede intentar pues ir obteniendo esta información? Pues probablemente formándote, ¿no? Y con experiencias, ¿no? Y tener al lado gente pues que te pueda ayudar, ¿no? Sí que es verdad que no habría una pauta, hay que tener una cosa muy clara, creo, en Sports Science y en muchas ciencias, y es que la estadística no es una receta, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que a veces hay gente que dice, ostras, mira, yo aplico una nova, pero a ver, las cosas
no son recetas, ¿no? A veces igual tienes una pregunta, pero tienes que tener, pues bueno, primero tienes que ver un poco el método científico que decías tú antes, ¿no? Entonces, una cosa es la exploración de datos, ¿vale? El wrangling data, que de hecho hay un artículo que está muy bien para gente que está estudiando el doctorando, que es de la American Statistician, y después si quieres te puedo pasar el artículo, de cómo trabajar un poco cuando tienes los datos de inicio en un Excel o en una base de datos que no sea Excel, etcétera, para intentar pensar en estos puntos que decías tú. Pero un poco para resumir, yo diría un poco la importancia en las ciencias del deporte es que tenéis que tener en cuenta la educación estadística se está actualmente transformando, está cambiando. Es decir, en ciencias del deporte parecía que esta materia igual no era importante. Ahora, pues muchos están viendo que sí que es importante, tanto para la ciencia como también en el mundo de Sports Analytics, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que sobre todo hay muchos programas de estadística en muchas otras carreras que se están cambiando a mejor, pero en las carreras de ciencias del deporte creo que sería conveniente también que hayan profesores o profesionales del mundo de la estadística que puedan explicar estas asignaturas, pero desde un punto de vista también amigable y más aplicado. ¿Por qué? Porque si no, al final esto va a ser contraproducente a la larga, ¿no? Es decir, es como cuando vemos a entrenadores personales sin grado o fisioterapeutas sin grados con un curso de masajista, porque esto también puede tener consecuencias. Yo, por ejemplo, sé que hay muchos profesionales académicos del mundo de la estadística deportiva en España que tenemos y que podríamos preguntar en la sociedad de matemáticas o de estadística y habrían nombres interesantes como Román Salmerón en Granada o José Mari Ferpón en Sevilla o Dagin y Lore Zumeta en Bilbao o Klaus Langor en Barcelona. Y esto a veces no se conoce y igual nos podría ayudar a enriquecer más la estadística deportiva, ¿de acuerdo? Y yo creo que preguntando a sociedades, o porque no hay un colegio de estadística, esto también podría ayudar en el mundo del deporte. Otra cosa importante es tener en cuenta que los sports scientists, sobre todo, también nos tenemos que fijar o preguntar mucho a gente que está trabajando en el mundo del conocimiento de la ciencia como sports scientist, pues ya puede ser en la NBA o en otros sitios. Y yo me acuerdo que algunos de ellos, hace muchos años, estudiaban ciencia o estudiaban cosas de epistemología o epidemiología, etcétera, cuando muchos preparadores físicos no les interesaba este tema y me acuerdo que seguramente los miraba como unos filósofos. Y ahora seguramente ellos podrían dar muchos consejos de qué deben hacer y qué no deben hacer, ¿de acuerdo? También quiero comentar que la mentoría podría ser importante, como os he dicho. Y por último, fijarse también en el mundo por ejemplo, de profesionales de los médicos. Los médicos nos llevan mucha ventaja porque son capaces de experimentar cualquiera de sus ideas muchas veces, ¿vale? Pero también han habido muchos problemas que se han encontrado con la estadística, como el p-hacking, la correlación de causalidad o cosas que ahora estamos comentando en esta entrevista, ¿no? Entonces, por eso quiero acabar, ¿no?, un poco con la comunicación o la discusión entre nosotros, amigable, puede ir muy bien y puede ser muy enriquecedora, no para nosotros, sino también para la ciencia, ¿no? Sí, totalmente. De algún modo, nosotros siempre hacemos la última pregunta muy similar, ¿no? Que es hacia dónde evoluciona un poco, en tu caso queríamos plantearte la investigación en el ámbito de las ciencias del deporte y un poco la estadística, aunque yo creo que ya más o menos la has respondido durante la charla, ¿no? De hacia dónde está evolucionando. Y quería aprovechar, ahora que estabas hablando de estas cosas, hacerte una pregunta diferente, ¿vale? Y es, para todas las personas que ahora que te han escuchado durante aproximadamente una hora y les ha interesado el tema, ¿dónde pueden ir a buscar información que les ayude a establecer unas bases? ¿O qué literatura pueden ir a consultar? Ya sean libros, blogs, que les ayude a entender, vale, Martín me ha hablado de todo esto, ¿no? Y yo quiero saber, pues bueno, un poquito para orientarme y ubicarme. Sí, bueno, es complicado, es complicado buscar una cosa, ¿no? Porque cada uno igual tiene un... Pero sí que es verdad que, bueno,
Yo, por ejemplo, escucho mucho a David Spiegelhalter, ¿vale? Es un estadístico que explica la estadística de otra manera y me gusta mucho cómo habla, ¿no? Por ejemplo, también a veces en Twitter sigo a Anabel Forte, ¿no? Que es una divulgadora estadística muy buena en Twitter y está muy preocupada por un poco pues, la didáctica de las matemáticas, de cómo explicar la estadística. Ella pues es un poco un todoterreno en este sentido y nos está ayudando a pensar, ¿no? Yo actualmente estoy pensando en hacer algún curso o hacer alguna charla sobre statistical thinking, de hecho ya he hecho alguna, porque creo, lo que decía, la educación en Estados Unidos ya está empezando a cambiar, cómo se explica la estadística de una forma diferente e intentar, pues bueno, evitar las recetas, evitar cosas mecánicas y pensar un poco más, tanto a nivel computacional como a nivel también estadístico, ¿no? Y creo que al final lo que preguntabas, ¿no? Ostras, ¿dónde podemos ir? Está bien saber dónde podemos ir, pero igual es más importante con quién podemos ir, ¿no? Porque a veces lo que decía del entrenador, ¿no? Si tú tienes un entrenador que cada día te levantas por la mañana pero sabes que te explicará algo nuevo o que aprenderás, vas mucho más motivado. Pero si vas a una clase de estadística que igual es como muy todo mecánico, pues al final, al cabo de 3 días, pues igual pues cerrarás los libros, ¿no? Entonces, es más importante a veces la persona que te motive y que te pueda explicar cosas para ti, pues mostrar más interés y disfrutar, ¿no? Y bueno, yo lo veo un poco así. Tanto la ciencia como la estadística y el deporte, las 3 cosas que me unen y que me encantan. Si no tengo pasión, probablemente no me dedicaría a ello, ¿no? Y realmente a veces perdemos de vista esto y bueno, ya sabemos que a veces hay otros puntos que pueden ser de interés, pero que estos son muy importantes para nuestra salud mental y también incluso física, ¿vale? Porque el rendimiento, a veces estamos obsesionados con el rendimiento y nosotros no somos no somos un prototipo, ¿no? O no somos la gente que realmente estamos promocionando bien el rendimiento, ¿de acuerdo? Y esto también pasa con los médicos. A veces, ostras, cuídate, bueno, etcétera, pero al final tú tampoco te estás cuidando, ¿no? Y aquí, pues tengo que decir que en el mundo de la ciencia y de la estadística, pues bueno, pasa un poco lo mismo. Hay que intentar, pues, hacer las cosas, pero con pauta, sin obsesionarse en publicar mucho. Lee cosas, aunque realmente te pienses que igual no te está ayudando, igual sí que te está ayudando. O ves con alguna persona que le gusta la ciencia, haz un café, pero no para sacar información, sino para disfrutar, para hablar con esta persona, aprender. Y creo que a veces esta parte humana se está perdiendo. Ahora con el mundo del Sports Analytics también se ha perdido un poco. Todos quieren hacer análisis y tal, pero yo siempre pongo un poco como de perfil interesante el bioestadístico, porque el bioestadístico ha trabajado mucho con datos relacionados con gente enferma. Entonces, estás intentando lo que decías tú antes, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia los atletas, pero ¿hacia dónde vamos? Hacia gente que realmente queremos ayudarlos. Y no podemos perder el mundo, este punto de vista, ¿no? Que igual es muy importante para saber nuestra profesión. Comparto totalmente la reflexión final que haces, Martí. Solo me queda agradecerte enormemente que hayamos podido charlar durante este rato. Seguramente las personas que nos han escuchado ahora lo han disfrutado igual o más que nosotros. Y nada, mandarte un abrazo enorme y poder emplazarnos para volver a charlar en el futuro. Muchas gracias por tu tiempo y espero también que vaya bien tu tesis, ¿de acuerdo? A ver si seguimos con ella. Muy Sí. bien, gracias por todo.